Estimados alumnos, vamos a tratar hoy un tema de finanzas públicas, lo que se refiere a herramientas para el análisis de desigualdades y el efecto distributivo que tiene eso en las políticas públicas. Esta sesión básicamente va a observar todos los procesos que se tienen que tener en cuenta en esa medición de desigualdades del ingreso y la forma en que se tiene que aplicar esa herramienta. En todo nuestro proceso lo que dimos es cómo se analiza, y ahora vamos a cerrar este proceso de nuestro programa respecto a cuáles son las herramientas para medir esas desigualdades. Conociendo que se tiene una serie de herramientas que son claves para el estudio de varias desigualdades socioeconómicas, y básicamente se enfoca en lo que es las regiones de Latam y el Caribe, América Latina y el Caribe. Y el efecto que tiene en términos redistributivos en las políticas públicas, sociales y tributarias, más que nada. De allí que el material que les comparto, que es un material hecho por la CEPAL, muestra cuáles son las herramientas que se tienen en cuenta para poder medir esas desigualdades, más que nada. Entonces, el material que vamos a utilizar se llama Herramienta de análisis de las desigualdades y del efecto redistributivo en las políticas públicas. Y el contexto en que desarrolla este material se basa básicamente en lo que es el desarrollo mundial. Y ese desarrollo mundial, en su proceso de conformación, fue generando algunos desequilibrios en el ámbito económico, en el ámbito social, ambiental, y que básicamente influyó positivamente en el aumento de las desigualdades, en la aceleración del cambio climático y la revolución industrial, que no está siendo regulada adecuadamente. Entonces puede generar transformaciones insostenibles en el mercado laboral, donde obviamente la demanda laboral va a ir siendo sustituida por la tecnología. Y este material de la CEPAL, de hecho que a través de varios documentos que fue publicando esta entidad, a su documento le llaman la trilogía de las desigualdades, donde se enfoca en los datos de varios países de América Latina y del Caribe, a fin de que se pueda llamar la atención para que estos puedan reorientar el paradigma del desarrollo, con el fin de lograr una mayor igualdad socioeconómica y obviamente una sostenibilidad ambiental. Entonces la comunidad internacional básicamente se comprometió a cumplir con estas metas, y bajo lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y esta Agenda 2030 básicamente tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, que lo llamamos ODS, y acordaron que se va a cumplir eso. Y de hecho que Paraguay está dentro de esta agenda y tiene objetivos que deben ir cumpliendo, que son monitoreados por la OS, por los objetivos de la OSD o por la comunidad de las Naciones Unidas. Y dentro de ese objetivo de desarrollo sostenible hay unos objetivos que se refieren básicamente a la redistribución o a la reducción más que nada de la desigualdad y la elaboración de instrumentos que reduzcan la discriminación en varias formas y fomenten los niveles universales de bienestar y mayor inclusión social, económica, política, eh, en general. Vamos a mejorar obviamente la posición socioeconómica de los países. Dentro de
de ese análisis de herramientas de estudio de las desigualdades, a modo de poder entender cuáles son el conjunto de herramientas para medir la desigualdad y hacer el análisis sistemático de eso, se generan algunas interrogantes. Por ejemplo, se debe preguntar si la distribución del ingreso es más o menos igualitaria antes versus ahora, si existe una desigualdad en el acceso a la educación en términos de género o origen étnico, conocer cuál es la brecha salarial entre hombres y mujeres, cuál es la magnitud de la desigualdad en el acceso a agua potable entre zonas urbanas y rurales y cómo evoluciona en el tiempo para los países de América Latina. Básicamente esas son las interrogantes que las herramientas deben ir ayudando a poder comprender y poder medir esas desigualdades a medida que se van aplicando políticas para subsanarlas. Existen ciertos teóricos y ciertos científicos que van aplicando medidas de desigualdades y algunas cuestiones que se debe tener en cuenta para aplicar esa medida de desigualdades es que esa medida de desigualdad debe responder a la pregunta específica que se quieren atender. Si se quiere atender la desigualdad económica o de ingresos, pues se debe atender a esas preguntas específicas de las cuales estamos mencionando. Y, y por ello que es importante conocer las diferentes formas de medir la desigualdad y sus respectivas propiedades. Y a partir de ahí, cada país va a realizar un estudio periódico de las desigualdades en su región y va a comparar las diferencias entre grupos de población, a ver cómo se van comportando sus resultados en el proceso y dentro de la Agenda 2030. Y ahí entramos en las herramientas de análisis. Y una de ellas es las herramientas visuales de análisis de la desigualdad. Y ahí tenemos el análisis de las gráficas de distribución de un elemento que se convierte en un elemento esencial para el estudio de las desigualdades, porque es básicamente una conformación o un resumen de todos los datos a modo de ver de forma sistemática cómo se va obteniendo resultados. Y básicamente esta gráfica van a sintetizar la información de la distribución de las variables y son herramientas visuales que permiten analizar una idea desde el punto de vista externo, las magnitudes de la concentración de una variable, la dispersión de esa variable, distintas medidas que van a permitir ver si las políticas se están aplicando o las que se tiene que aplicar, en qué segmento y qué objetivo van a tener. Entonces, también existen tipos de gráficas para estudiar la distribución, las variables categóricas, entre otras. Si bien nosotros no vamos a entrar a detallar exactamente eso, más bien vamos a conocer las herramientas, el material también trata de algunas deducciones matemáticas. A nosotros, en términos generales, no nos vamos a centrar en entender o en atender básicamente ello, sino más bien conocer la parte de herramientas y su aplicación de cada uno de ellos dentro de nuestro margen de teorías. Entonces, ¿cuáles son las herramientas en general a modo de poder tener una síntesis de esa herramienta y poder identificarles cuáles son estas? Las herramientas de estudio de las desigualdades serían las gráficas de análisis de desigualdades de variables categóricas, los histogramas y las funciones de densidad, la función de la distribución acumulada, el diagrama de cajas, que es el plot-plot, la curva de Lorenz y la curva generalizada de Lorenz, y la curva de incidencia del crecimiento. Serían las herramientas más destacadas y más utilizadas dentro de lo que es la medición de las desigualdades. Hablemos un poquito de cada una de ellas. Las gráficas para el análisis de las desigualdades y las variables categóricas básicamente son gráficas de tabulación de variables, es decir, medir cómo se comportan las variables. Y son herramientas más sencillas y de gran utilidad para poder analizar las desigualdades en torno a dos o más grupos
de variables y eso va a depender de la naturaleza del análisis de la variable que se está estudiando. Básicamente estas gráficas se pueden presentar de muchas maneras. Pueden ser barras, gráficos de sectores, piramidales, etcétera. El material también muestra algunos ejemplos de datos de América Latina que ilustra cómo se utiliza esas, en este caso las gráficas de desigualdades. Si bien los datos generaliza eh, informaciones de América Latina y del Caribe, nosotros también podemos acceder a datos que tienen que ver con Paraguay. ¿Dónde accedemos a eso? Y en la página del Instituto Nacional de Estadísticas, en su web. ¿Cuál es la información que utilizamos ahí? Y es la encuesta permanente de hogares, que sería esta serie. Si bien son datos muy técnicos, puede servir a modo informativo para que ustedes puedan acceder a esa información. Pero a la vez también el instituto tiene sus reportes trimestrales de en la encuesta permanente de hogares, que aquí les estoy mostrando, donde está obviamente el boletín, la presentación, los indicadores de precisión y en los cuadros de Excel. Y existen otras informaciones que están relacionadas a los datos que nosotros estamos ahora ilustrando desde el punto de vista de desarrollo de nuestro contenido. Entonces, ahí vamos a poder acceder a los datos de Paraguay a modo de poder tener algunas incidencias respecto a lo que es los datos de Paraguay. Si bien, como le mencioné, nuestro material habla de América Latina y del Caribe, sirve para ver cómo en general están las desigualdades en términos de uso de estas herramientas. La siguiente herramienta que mencionamos es básicamente los histogramas y las funciones de densidad. Los histogramas es básicamente una distribución histórica o de un periodo determinado de variables. Y su construcción básicamente consiste en organizar de menor a mayor el comportamiento de un estudio en general. En este caso puede ser la población, según el valor de la variable de análisis y divide en rango de la variable en un segmento que uno va haciendo. Por ejemplo, yo quiero observar cuál es el comportamiento del ingreso per cápita mensual de una población y puedo dividir en un rango de los niveles de ingresos. Entonces voy a saber de salario mínimo y menos cuánto es la población que tiene ese nivel salarial y voy teniendo ese comportamiento. Y voy poniendo salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, etc. Eso ya depende de cada análisis. Y entonces el histograma básicamente es una gráfica de barras que, que muestra en la forma que estoy mencionando. Para tener una idea de cómo se ve un histograma de cualquier dato, es más o menos de esta manera cómo se presenta. Son gráficos de barras. En la parte vertical está la frecuencia absoluta de un dato y en la parte horizontal las edades. Entonces, en cierta edad, de 20 a 30 años, es el que tiene mayor concentración del dato que estamos trabajando. Eso sería el comportamiento de un histograma. Entonces, este número de segmento siempre va a depender de la precisión que se requiera. Entre mayor sea el número de segmento, obviamente más semejante será la composición del histograma y la distribución que va a tener la variable. Y cuanto una variable presenta una dispersión muy amplia, lo que va a ocurrir es que también ese histograma va a tener una concentración hacia el lado de la dispersión que se está observando. Aquí, por ejemplo, vemos un histograma que representa el ingreso per cápita mensual, en este caso sería de Uruguay,
incluyendo los valores más altos de un periodo determinado. Y ahí vamos a ver la frecuencia de la población, o sea, quiénes ganan, cuántas son las personas que ganan más en este segmento. Y se observa que el 0 a 20.000 eh, es el que tiene la proporción más alta de ingresos en esta frecuencia que se está trabajando. Eso sería la conformación de esta herramienta de análisis de la desigualdad. El otro, la otra herramienta que trabajamos sería la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada es la distribución de una variable que también se puede visualizar a través de una función de distribución acumulada que también se llama función de distribución solamente y que básicamente especifica la proporción acumulada de individuos para cada valor en rango de la variable. ¿Cómo se vería esto? Supongo que se pueda tener una ilustración de lo que es, ¿no? Y una función de distribución acumulada al ingreso per cápita nuevamente se ve algo así. Ahí tenemos desde el 0 a 2.000, a partir de ahí hay una igualdad, prácticamente casi todos ganan en esta proporción que, que muestra el dato, ¿no? Y eso va a depender del tipo de dato que es. Si es un gráfico de barra que va mostrando la proporción de cómo se va distribuyendo esa variable que estamos manejando. Entonces, esta función básicamente empieza en el eje de coordenadas y va aumentando hasta llegar al máximo valor, así como se ve en el gráfico. Hay un salto, obviamente, ahí en el dato de ejemplo que estamos viendo. Pero eso es lo que va mostrando la función de distribución acumulada. Desde el 0 hasta llegar al máximo valor del rango de la variable, donde la proporción acumulada obviamente es igual a 1. Estamos diciendo proporción, es decir, 100% sería 0,5, 2%, 3% y así sucesivamente. Eso es lo que muestra la función de distribución y ahí lo que vemos es cómo se acumula el ingreso per cápita conforme a una población determinada que estamos trabajando. Entonces el objetivo de visualizar de mejor manera la distribución, obviamente tiene que estar en base a una variable y esta variable tiene que estar determinada de un valor que excluya valores altos o valores muy bajos, es decir, los famosos outlier o lo que están fuera de la serie histórica. Por ejemplo, si queremos medir el promedio de ingresos de Paraguay, tal vez tendríamos que quitar los periodos en el cual se inició la pandemia, había una el famoso cierre de la economía, donde no hubo actividad precisamente económica y posiblemente los ingresos se redujeron bastante. Entonces tengo que quitar esa variable para poder utilizar eso. Es solamente una observación de cómo se tiene que generar o utilizar la conformación de datos para poder hacer un diagrama o un gráfico de función de distribución acumulada. Porque si no, lo que va a pasar es que mi gráfico va a tener un comportamiento muy irregular y me va a dar un análisis muy poco utilizable o muy poco útil. Vamos a suponer que mi gráfico sea de esta manera. Vamos a ilustrar lo que voy a hacer. Esto sería mi gráfico de distribución acumulada, ¿no? Vamos a suponer que sea así. Y yo estoy haciendo la distribución acumulada y ahí en el 2019 cuando hubo la pandemia y se redujo todos los ingresos, obviamente hay una caída en los ingresos y esto va a hacer. Y luego posiblemente vuelva a tomar su tendencia natural. Pero esto que yo estoy mostrando acá no es algo cotidiano, si fue algo solamente específico, por lo tanto no es necesario
distorsionar los datos para hacer el análisis. ¿Por qué? Porque fue exclusivamente de la pandemia, fue una política específica para poder hacer frente a otras cosas, lo cual no refleja realmente el proceso de análisis que uno debe hacer. ¿Por qué? Porque las funciones y la política que se dan a aplicar tienen que ser sostenidas a ciertas características que se están dando cotidianamente. La otra función sería el diagrama de cajas. El diagrama de caja es obviamente una simplificación, todo lo que estamos viendo son simplificaciones de estudio, pero consiste en una caja, así como dice, cuyo borde inferior y superior corresponde al primer y al tercer cuartil de distribución de una información o una variable. Cuando estamos hablando de medidas de intercuartílicas, o sea, el cuartil, así como estoy mencionando, ¿qué es lo que es el cuartil? Los rangos intercuartílicos. El rango intercuartílico, a modo que puedan recordar cómo se interpreta eso, un poquito de estadística, es básicamente una medida de dispersión de un conjunto de datos que expresa la diferencia entre el primer y el tercer cuartil. Es la diferencia entre el penúltimo y el primer cuartil de una distribución que se utiliza en un diagrama de caja. Exclusivamente se utiliza para ese tipo de diagrama. Es decir, es un rango estadístico robusto para su exposición de valores extremos. Y obviamente requiere cierto grado de especialización a modo de poder hacer el análisis de este tipo de expresión de datos. Pero nos sirve a nosotros a modo de poder refrescar un poquito de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cuartiles. ¿Cómo se ven los diagramas de caja? Vamos a tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Y más o menos se ve de esta manera. Este sería un diagrama eh, promedios, máximos y mínimos. Y ahí tenemos cómo se distribuyen los promedios. Esto también sería un diagrama de caja. Es decir, son solamente dos ejemplos, pero hay varios ese tipo de diagramas de caja. Después vamos a ver un diagrama de caja también que tiene que ver con la curva de Lorenz, que es una forma de medir la distribución, perdón, la desigualdad, pero lo vamos a ver luego a medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo. Entonces, eso sería la otra forma, la herramienta de medir las desigualdades en términos gráficos. Luego está la curva de Lorenz, que recién estaba mencionando, y la curva generalizada de Lorenz. Esto es básicamente una distribución, una representación de la distribución del ingreso de una población. Y aquí se debe a su creador, su nombre. ¿Y quién fue su creador? Y fue básicamente Max Lorenz en 1905, que crea un análisis de cómo se comporta la distribución del ingreso de los hogares o de los individuos en relación a qué tan bien o qué tan equitativo es la distribución del ingreso. ¿Y cómo se ve la curva de Lorenz? Y se ve más o menos así. Eso es el contexto, la forma en que se presenta la curva de Lorenz. Y no solamente se usa para los ingresos, se usa para varios tipos de análisis de datos, a modo de ver cómo esto se comporta. Entonces, siguiendo con lo que estamos diciendo, esta curva de Lorenz tiene una curva obviamente en el eje horizontal, así como estamos viendo, donde es el porcentaje acumulado de los individuos desde el más pobre al más rico. Veamos nuevamente qué serían esto. Y cada porcentaje básicamente muestra cómo se va comportando. Y del otro lado está el eje vertical, que sería esto, donde están los ingresos pertenecientes a cada porcentaje acumulado. Entonces, se muestra la distribución de ingresos de una sociedad en la que todos los individuos tienen el mismo ingreso
está presentado por una recta horizontal, que es esta recta horizontal que se ve aquí, esta recta horizontal que está aquí, ¿no? Básicamente. Voy a ver si lo puedo marcar. Sería esta recta horizontal, ¿no? Eh, y que obviamente es de 45 grados, como se nota allí. Y eso sería la tradicional línea de equidistribución. Entre más igualitaria sea la distribución de la sociedad, más cercana va a estar a esa curva de Lorentz que estamos viendo ahí. Y cuanto más desigual sea la distribución, esta curva que está aquí, que tiene más un comportamiento de curva, va a estar más alejado, va a estar más alejado de, de la curva de 45 grados. Entonces, de esa manera se mide la desigualdad de una población en particular. Y que la curva de Lorenz es muy utilizado para ese fin. Es muy utilizado. Y la siguiente herramienta, y que sería la sexta, sería la curva de incidencia de crecimiento. Siempre estamos hablando de herramientas que permiten visualizar o de forma descriptiva ciertas variables que pueden incluir de dimensión temporal al comparar las distribuciones de variables de 2 metros. Y esto hace eso. Básicamente incluye dimensiones temporales y compara la distribución entre una variable de dos momentos, es decir, momento 1, momento 2, t y t más 1, t menos 1. Entonces la curva de incidencia del crecimiento incorpora la dimensión temporal y presenta los cambios porcentuales que la variable va mostrando para cada percentil, que es otra forma estadística de hacer mediciones. Y aquí tenemos un ejemplo de la curva de incidencia de crecimiento, donde incorporan periodos, por aquí tenemos el 2010 al 2012, el 2012 al 2014, respecto a los cambios porcentuales que tuvo el crecimiento y por ende que en este caso mide el ingreso per cápita de Uruguay, la curva de incidencia de crecimiento del ingreso per cápita, que tanto fue creciendo. Y acá se ve, por ejemplo, que el 2012, el 2010, el 2012, los primeros tramos fueron más crecientes, para luego ser decreciente el el crecimiento del ingreso per cápita en Uruguay. Y del 2012 al 2014 se puede ver un poco más estable, excepto el último periodo, que puede ser el 2014, eh, que, fue, que fue muy diferente respecto al término del 2012. Bien, esos serían los análisis o las herramientas de gráficas que se utilizan para medir o presentar más que nada las desigualdades que pueden existir. Luego están los índices de análisis de desigualdades, que básicamente tienen que tener ciertas propiedades. En este sentido, se dice que existen desigualdades cuando por lo menos dos individuos tienen niveles diferentes de una variable de análisis. Estamos hablando, por ejemplo, de ingresos, años de estudio, eh, bienestar, etcétera. Entonces, las perspectivas de todas las sociedades es que estas sociedades presentan sí o sí desigualdades, pero no todas son de la misma magnitud. Y obviamente resulta relevante medir el grado de desigualdad de la variable de interés mediante los índices que existen a través del tiempo entre países, entre grupos de personas, etc. ¿Y cuáles son esas propiedades que deben tener estos índices? Por ejemplo, que sea invarianza a la escala, es decir, no tiene que tener varianza, no tiene que tener mucha variación. Invarianza a la réplica, tiene que tener simetría, principio de transferencia, principio de sensibilidad a la transferencia y descomponibilidad. ¿Qué significa cada uno de ellos? La incidencia o la invarianza a la escala. Es decir, que si la variable de análisis
se multiplica por el mismo escalar para todos los individuos de la población, el grado de desigualdad no tiene que variar. Es decir, yo le aplico algún tipo de variación y si es el 2% siempre tiene que mantener el 2%. ¿Qué implica eso? Que la mayoría de los índices de desigualdad usados actualmente implica que la desigualdad se cuantifique de manera relativa, es decir, eh, tomando como referencia el nivel de promedio de la variable de interés, eh, no tiene que tener variaciones. Y eso va a permitir, además, que el grado de desigualdad no dependa de una unidad de medida, sino que se exprese en una variable que, que, que represente esta propiedad. Y la invariancia de la réplica, que si la población se multiplica por un número finito de veces, el índice de desigualdad tampoco tiene que variar. La simetría, si cualquier par de individuos de una sociedad intercambia su nivel de ingreso, por ejemplo, el nivel de desigualdad tampoco tiene que variar. Es decir, si la persona A gana 10 y la persona X gana 15 y se intercambia, es decir, la A pasa a ganar 15 y la X pasa a ganar 10, no tiene que variar. Principio de transferencia, que los individuos en la parte más alta de la distribución de individuos y en la parte más baja de la distribución de individuos reduce la media. Es decir, yo puedo, y esto es la condición de Dalton-Pigou. Eh, es lo que estamos diciendo, si hay una incidencia de un dato donde es muy alto o muy bajo, obviamente mi promedio va a estar incidido por ese tipo de datos. La sensibilidad a la transferencia es que si se tiene dos pares de individuos, uno relativamente más rico y el otro más pobre, eh, en forma separada, por la misma distancia de ingreso, una transferencia progresiva tiene que reducir la desigualdad en el segundo par que en el primero, es decir, eh, hacia el más pobre, estamos diciendo, o viceversa en este caso puede ser. ¿Cuáles son las medidas de índices? Y tenemos el coeficiente entre cuantiles, la participación entre cuantiles, el índice estadístico, el coeficiente de Gini, el índice de Tail o índice de entropía y el índice de Atkinson. El más conocido siempre es el coeficiente de Gini que permite medir obviamente las desigualdades sociales más que nada, y que es el más utilizado y más conocido. También los otros se utilizan, pero tienen ciertas complejidades. Bien, eso es básicamente lo que presenta este material de esta sesión, a modo que ustedes puedan conocer cómo la aplicación de las finanzas públicas mediante políticas públicas puede incidir y cómo se mide esa incidencia a través de estas herramientas. Una de los objetivos de las políticas públicas como herramienta económica es medir o generar la distribución de ingresos, reducir el nivel de desempleo. Por lo tanto, estos índices me van a permitir englobar todo lo que estábamos viendo en nuestro desarrollo como medición del efecto que tiene una política pública y en este caso a través de las finanzas públicas. Bien, de esta forma entonces damos cierre a nuestra sesión de todo este contenido que estábamos desarrollando. Me despido de ustedes, éxitos.